Entonces voy a explicar algo sobre Krishna West. Y tal vez dejar un tiempito para que si quieren preguntar, comentar algo. Sí, claro, cómo no. Primero, gracias a todos por venir. A los que no son veteranos, perdón que me puse un poco informal porque siempre estoy hablando con los devotos allá. Entonces, tal vez podemos comenzar al comienzo. Una cosa. Si ustedes pueden apagar su micrófono porque así se graba mejor. Okay. Y luego cuando hacen preguntas obviamente pueden reactivarlo. Sí, está bien. Entonces, se dice que los seres humanos tienen una capacidad única que aparentemente no pertenece a otras formas de vida en este planeta, que es la capacidad de preguntar no solamente cómo, sino también por qué. Y para dar un ejemplo, hay un diálogo escrito por un miembro de Krishna West que se llama Bhakta Platón. Uno de los primeros miembros hace 2400 años. Entonces, él escribió un diálogo que se llama El Phaedo, que describe el último día en la vida de su gurú, que era obviamente Sócrates. Y Sócrates hasta el final, como se dice, hasta el último cartucho, como se dice en español, que alguien me llama aquí, ¿qué les pasa? I'll call you back. I'm on a Skype class with Mexico. Okay, no problem. Entonces, sucede, ¿verdad? En los mejores movimientos. Entonces, Sócrates, hasta su último suspiro, está enseñando filosofía. Y no es simplemente filosofía abstracta o técnica, sino que él está intensamente preocupado con el propósito de la vida y lo que se puede llamar sabiduría. Inclusive, como ustedes saben, la palabra filosofía es del griego filosofía, o sea, aquel que ama sabiduría, Sofía. Entonces, Sócrates quiere explicar que la pregunta ¿cómo? En el sentido de qué manera. Y la pregunta ¿por qué? O sea, ¿con cuál propósito? Son preguntas bastante diferentes. Y Sócrates da un ejemplo de su propio cuerpo. Él dice que si se me pregunta ¿cómo, por qué Sócrates está aquí sentado en este cuarto, que era una prisión? Y si alguien dice, ¿por qué él está sentado así? Porque su cuerpo se hizo de tal manera que se dobla en ciertos puntos y está sentado. No. Sócrates dice, es así que eso es cómo estoy sentado, pero ¿por qué estoy sentado aquí? Porque para entender la pregunta por qué Sócrates está ahí, hay que entender que cuando el gobierno democrático de Atenas condenaba a un ciudadano a la muerte, el punto no era de matarlo, sino de dejar claro que ese tipo tenía que salir de la ciudad y no volver jamás. Eso era el sistema normal. Entonces, los amigos de Sócrates habían, como se dice, sobornado a las personas indicadas y estaba todo listo para Sócrates escaparse. Pero él asustó, chocó a todo el mundo porque dijo que no iba
huir, porque él dijo que más o menos explicó que él había aceptado un contrato social con la ciudad de Atenas, que él había recibido tantos beneficios de la ciudad y él tenía que cumplir de su parte su contrato y obedecer la ley y los juicios de la ciudad. Entonces eso es por qué Sócrates está sentado allí. O por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes por qué están ahí y dicen que llegamos de taxi o llegamos de carro, fuimos caminando, eso significa que no entendieron la pregunta. O sea, si yo pregunto cómo llegaron, sí, se puede decir caminando en carro, por un taxi, pero la pregunta ¿por qué están ahí? Esa pregunta pide un propósito. ¿Por qué? ¿Qué pretendías? ¿Qué querías hacer? ¿Cuál fue tu propósito en aparecer ahí? Entonces, uh, volviendo al primer punto, que la diferencia entre los seres humanos y otras formas de vida es que el ser humano tiene la capacidad de preguntar por qué y no simplemente cómo. El animal pregunta cómo puedo matar a ese otro animal o cómo puedo defenderme, dónde puedo dormir y cómo. Entonces, cómo sobre la parte técnica los animales preguntan siempre. Inclusive se puede decir que um, la ciencia moderna o la tecnología es simplemente una forma bien más sofisticada de preguntar cómo podemos comunicarnos. Y es interesante porque la tecnología es, en cuanto a los valores humanos, es neutral. En el sentido que un nuevo iPhone o Samsung, no sé qué, pobre jefe de Samsung está en la cárcel ahora, pero bueno, de todos modos. Entonces, ellos no quieren saber del contenido que comunicas. O sea, el punto es que ahora te puedes comunicar más rápidamente y sobre el contenido, qué es lo que comunicas y si es verdad o si es mentira. Ellos ni quieren saber. Entonces es una forma simplemente bien más sofisticada de preguntar cómo, de qué manera. Entonces, cuando se habla de propósito, volviendo ahora al punto de un propósito, que en griego es telos, un fin, un propósito, una meta. Y así tenemos la palabra teología, que es el aspecto de filosofía que se preocupa o se dedica a descubrir o definir o entender si hay en el universo y así en la vida humana, si hay un propósito objetivo. Uno puede darse a sí mismo un propósito. Yo puedo decir, por ejemplo, que voy a comer en una hora. No es verdad que ya comí sin vergüenza hoy. Entonces, pero yo me puedo así yo me puedo dar un propósito que en una hora voy a comer. Entonces se puede decir que ese propósito es subjetivo. O sea, no existe fuera de mi intención. Ese propósito es algo que yo creé y me di a mí mismo. Me lo di a mí mismo. Pero no existe fuera objetivamente en el universo. Teología pregunta si hay un propósito en nuestra vida que realmente es objetivo. O sea que mismo si yo no reconozco o no descubro ese propósito, sin embargo, sigue siendo el propósito de mi vida. Y, o sea, en ese sentido es objetivo, que existe fuera o más allá de mi voluntad o mismo de mi reconocimiento. Entonces,
cuando se trata de entender si hay un propósito, si nací por algo, simplemente es por acaso. Y cuando se habla de propósitos, necesariamente hablamos de valores. Porque si yo digo, por ejemplo, que en 1 hora voy a comer, eso significa que en mi vida hay un valor que es de comer una cierta cantidad o con cierta regularidad. O sea, es algo al que yo doy valor. O sea, yo puedo simplemente no comer y morir de hambre y empíricamente simplemente un cambio de situación empírica, pero no es bueno o malo. Decir que es malo voluntariamente morir de hambre o que es bueno cuidar a los desamparados. O sea, cuando declaramos que algo es bueno o malo, estamos de repente en una otra dimensión que se llama la metafísica. Incluso en español, porque en español cualquier frase que incluye cualquier forma del verbo deber, como yo debo, tú debes, ellos deberían o ustedes debían, cualquier palabra, cualquier frase en español que incluye el verbo auxiliar deber, es una declaración metafísica. Por ejemplo, decir que yo como es una frase empírica, o sea, se puede averiguar si es verdad o no. O sea, si yo estoy comiendo o no. O por ejemplo, si uno dice que el DF, la región más transparente del aire, que el DF es la capital federal de México. Eso es empírico, se puede verificar si es verdad o no. Pero si uno dice que el DF debe ser la capital de México, eso no es empírico. Porque no hay un objeto físico que se puede estudiar que es el hecho de que tal ciudad debe ser o debería ser la capital de una nación. Entonces, cualquier frase en español que incluya ese verbo deber, cualquier forma del verbo, es una afirmación metafísica, más allá de la física, porque afirma un valor. Un valor es algo que debería ser o que no debería ser. Entonces, por eso, si se pregunta si hay propósitos objetivos en nuestra vida, más allá de lo que reconocemos o negamos, si hay un propósito objetivo, hay valores objetivos. Y, por ejemplo, y si hay valores objetivos, hay propósitos objetivos. Por ejemplo, se puede decir que a los desamparados se debe protegerlos. Ahora, si eso es verdad, si es verdad, por ejemplo, que los padres deben proteger a sus niños y no matarlos, vamos a dar ese ejemplo. Si es una verdad objetiva que los padres deben cuidar y proteger a sus hijos y no matarlos, si eso es verdad, si es verdad que una sociedad debe, ¿cómo se dice?, promover la justicia y no la injusticia. Si eso es verdad, eso significa que hay una dimensión metafísica objetiva en el universo. Cualquier persona que acepte como objetivo el valor de justicia, de libertad, de igualdad, de misericordia, que padres cuiden, protejan a sus hijos y no los matan. Si eso es verdad, eso significa que vivimos en un universo bidimensional.
O sea, vivimos todos en un universo que tiene una dimensión física, pero igualmente una dimensión metafísica. Ahora, ya que la ciencia empírica, por sus propias reglas, porque la ciencia física, en el sentido que, así mismo, como se dice, se dio un tiro en la pata. O sea, por las propias reglas autodeclaradas de la ciencia empírica, ellos no pueden dar juicios, no pueden juzgar, no pueden medir cosas metafísicas. Inclusive el orgullo de la ciencia empírica es que se restringe, se limita a la dimensión física y no metafísica. Si eso es verdad, si es verdad que, por ejemplo, padres deben proteger a sus hijos y no matarlos, si eso es verdad, eso significa que valores son objetivamente verdad y son obviamente metafísicas. Eso significa que por su propia autodefinición, a priori, la ciencia empírica nunca podrá dar una descripción completa de la realidad. Y es una verdad lógica y no empírica. Voy a explicar la diferencia. Si yo digo, por ejemplo, que en México no hay unicornios. Si yo digo que en México no hay un solo unicornio, eso es algo que se puede investigar empíricamente. O sea, el pueblo mexicano puede levantarse con el gran propósito de verificar si hay o no hay unicornios en México. Y millones de personas pueden buscar por todos lados y finalmente concluir que hay o no hay unicornios en México. Es algo que se puede investigar empíricamente. Pero, por ejemplo, si yo digo que vamos a ver si hay en México un círculo cuadrado. Si yo digo, y si alguien dice, bueno, vamos a buscar, vamos a mandar millones de investigadores, no. Eso es incorrecto, porque si tú entiendes lo que significa en español la palabra círculo, y si también entiendes la definición de la palabra cuadrado, entonces tú puedes entender que no hay en ninguna parte de México un círculo cuadrado. Simplemente por los significados de las palabras, porque es lógicamente imposible. No es necesario buscar, investigar, porque es a priori lógicamente imposible. Alguien que dice que tal vez hay un círculo cuadrado simplemente no entiende bien las palabras españolas círculo y cuadrado. Es un problema lingüístico que uno dice algo cuyo contenido semántico es cero. O sea que no significa nada. Y no quiere decir nada. Entonces, en ese sentido, se puede decir lógicamente, no empíricamente, se puede decir a priori, por la lógica, así como no hay un círculo cuadrado en México, también se puede decir que la ciencia empírica nunca podrá dar una descripción completa del mundo, porque aceptamos como real algo metafísico, no físico, y la ciencia por sus propias reglas internas es prohibida de comentar sobre eso. La ciencia empírica no puede afirmar o negar la existencia de entes metafísicos. Sin embargo, por ejemplo, la democracia, los Estados Unidos, México son teóricamente sociedades democráticas.
Pero la democracia en todas partes del mundo se basa sobre la premisa de que somos iguales. El único problema con esa premisa de que somos iguales es que es empíricamente absurdo. Científicamente es absurdo decir que somos iguales, porque podemos, como se dice, someternos, eso es español, podemos aplicar a la humanidad todo tipo de prueba imaginable, prueba empírica, y en cada, en cada caso, en todo caso, veremos que no somos iguales. Podemos darnos pruebas atléticas, artísticas, matemáticas, de inteligencia emocional, de pruebas artísticas, cualquier prueba concebible. Y cada prueba nos dirá empíricamente, enfáticamente, de que somos desiguales. No somos iguales. Entonces es muy interesante que las sociedades modernas basen toda su cultura política, jurídica, moral sobre una premisa que empíricamente es absurdo. Y sin embargo creen que tienen un sistema racional. El problema aquí obviamente es que nosotros creemos fielmente no solamente que hay una dimensión metafísica objetiva, sino que es más importante que la dimensión física. Porque tenemos dos hechos. Tenemos un hecho, digamos, metafísico, lo que consideramos un hecho metafísico de que somos iguales, y tenemos un hecho físico, un hecho empírico gritante de que no somos iguales. ¿Y qué decidimos? Que vamos a, ¿cómo se dice?, subordinar. Vamos a subordinar el hecho empírico al hecho metafísico. Muy interesante eso. Y, por ejemplo, cuando los padres están dispuestos a dar sus vidas para salvar a sus niños, o sea, la sobrevivencia personal es una cosa, digamos, primitiva y natural, pero uno subordina hasta los instintos animales más básicos en servicio a un principio metafísico, o sea, el amor a los hijos. Entonces, no es solamente que el universo es bidimensional, sino que en la vida real, no la bla, bla, bla de los así llamados intelectuales, pero en la vida real subordinamos la dimensión física a la dimensión metafísica. Eso siendo el caso, la próxima pregunta me parece lógica sería, ¿cómo es que vivimos en un universo bidimensional? Y ya que hay o aceptamos o creemos en la parte más profunda de nuestro ser, aceptamos que hay una realidad objetiva que no es física, que es metafísica. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede existir un universo bidimensional? Porque si el universo, si fuera estrictamente física, obviamente buscaríamos simplemente una causa física, como lo que se llama el Big Bang. Pero si hay una dimensión superior metafísica, y la palabra metafísica en griego significa lo que está más allá de lo físico. ¿Cuál es la causa? Así como se busca la causa de la dimensión física del universo, busquemos la causa de la dimensión
superior del universo, que es la dimensión metafísica. Y ahora llegamos a Krishna West. Porque Krishna West es o quiere presentar al mundo una ciencia metafísica. Una ciencia metafísica que viene de un cuerpo magnífico de literatura sagrada. La mayor parte escrita originalmente en sánscrito. Y es difícil presentar una ciencia espiritual en este mundo. Hay varios obstáculos. Hay obstáculos externos y internos. El obstáculo externo, bueno, en ciertos países como Corea del Norte, donde no pretendo sacar mis vacaciones este año, pero en Corea del Norte no se puede. Entonces hay un obstáculo externo más o menos insuperable si queremos enseñar la conciencia de Krishna, practicarla, Krishna West, pero mismo interno, mismo entre practicantes, mismo entre los santitos, digamos, que cantan Hare Krishna, se ve que hay obstáculos, porque, voy a explicar eso, porque hay obstáculos. Y personas que creen que no, eso es, ¿cuál es la palabra? En inglés sería, herejía. Algo, herejía. ¿Por qué? Porque los seres humanos, obviamente nosotros somos, obviamente entre nuestro mundo, somos almas eternas dentro de cuerpos externos. Entonces, sin embargo, tenemos la realidad de estar hoy en día, de encontrarnos en un cuerpo humano. Y eso no se puede ignorar. Hasta los Vedas dicen, y Upanishad, que para obtener la liberación espiritual hay que entender bien este mundo también, no solamente el mundo espiritual, pero este mundo también. Entonces, ¿y qué significa eso? Vidyancha, Yastad Vedo Vayamsaha. La idea aquí es que cuando una persona descubre o cree que descubrió la verdad y se siente en contacto con la fuente divina de todo, uno se inspira. Es una experiencia que inspira. Y cuando los seres humanos se inspiran, ellos quieren expresar su inspiración a través de varias formas culturales. Por ejemplo, la música. Se puede decir, yo diría, que la música más magnífica en la historia occidental es música inspirada por devoción hacia Dios. Podemos hablar de varios periodos de música, y como el barroco y el clásico y todo eso, pero arquitectura, los edificios tal vez más famosos o considerados más magníficos en términos de arquitectura son generalmente edificios construidos con intenciones espirituales o religiosas o devocionales. Entonces la música, la arquitectura, la literatura, el baile y comida, porque en cada religión hay ciertas comidas, digamos, que se reservan para ciertos días santos y cosas así. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que sucede es que cuando un alma dentro de un cuerpo humano se inspira y quiere expresar su buena fortuna o su inspiración espiritual, necesariamente ese ser humano tiene que hacerlo a través de una cultura humana.
Por ejemplo, si se quiere escribir una escritura, necesariamente hay que usar una lengua humana con gramática. Cuando se canta, no existe tal cosa como música en general. Cada música es específica, o sea, pertenece a una cierta escuela de música, un cierto estilo, en términos de armonía, de ritmo, de melodía. Así como también no existe tal cosa como arquitectura en general o comida en general. Entonces, cada expresión cultural, mismo que sea devocional o dirigida a Dios, necesariamente se manifiesta dentro de una cultura humana. Lo que sucede es que por su psicología un poco limitada, los seres humanos tienen una tendencia fuerte de, ¿cómo se dice? Sacralizar, o sea, de atribuir una cualidad sagrada a sus formas externas de expresión cultural. O sea, si dentro de una cierta sociedad las personas cantan a Dios con ciertas melodías, armonías, ritmos y tal, o con ciertos instrumentos musicales, porque eso es lo que conocen. Entonces, a través de las generaciones, ese estilo, esa musicología específica, toma una aura, como decir, o se le atribuye una cualidad sagrada, que no es solamente el contenido, por ejemplo, de la canción, porque se habla de Dios o se glorifica a Dios. Entonces, no es solamente el contenido de la canción que es sagrado, sino que el estilo musical es igualmente sagrado. O, por ejemplo, aprovechando los recursos arquitectónicos en una sociedad X, se construyen espacios y lugares sagrados como iglesias o templos, sinagogas, etc. Y un estilo arquitectónico se vuelve sagrado. Y naturalmente se dice que no, que vino del cielo y no sé qué. Y eso se observa en todas partes del mundo, casi en todas las religiones. Ese, ¿cómo decir en español? La tendencia que la cualidad de ser sagrado crece y empieza a abrazar a varios objetos y procesos que tienen su origen en este mundo, como estilos de música, de arquitectura, de cocina, de tantas cosas, de ropa. Mencionemos el rey de los, bueno, aquí la ropa, que por ejemplo, si se agarra un pedazo de algodón y se amarra, uno lo amarra en cierta forma, de repente es sagrado y es divino, y si se amarra de otra forma es mundano, y cosas que no tienen realmente una base científica, ni de ciencia espiritual, ni de ciencia material. Y es así que las religiones que a veces empiezan, si estudiamos la historia, con esperanzas muy idealistas de que basta de religiones, digamos, corruptas y limitadas, ahora vamos a simplemente propagar conocimiento puro y todo eso, que es muy bueno. El único problema es que esas religiones idealistas que simplemente van a propagar una ciencia espiritual con tiempo y a menudo con poco tiempo,
se vuelven como las otras religiones. Que las personas están apegadas a, a aspectos externos de la práctica espiritual, que se desarrolla en nombre de proteger al sagrado. Simplemente se desarrolla un tipo de chauvinismo mundano, de insistir que un cierto tipo de cultura externa es intrínsecamente superior. Y hay problemas inevitables, como por ejemplo, en cada religión, la historia del mundo, por idealista que sea, con tiempo resulta que ciertas personas que no son tremendamente espiritual, pero que tienen cierto talento para administrar o conseguir dinero, se vuelven líderes. Porque en el mundo práctico hay mucha prédica y personas se juntan y hay una congregación y quién va a pagar la luz y el agua y quién va a construir el templo y la iglesia, lo que sea, y cómo vamos a pagar eso y pagar el otro y de repente aparece una persona que es fiel, es un fiel y aparentemente practica los principios, pero realmente sabe administrar y se vuelve un líder, mismo que no tenga cualidades espirituales muy impresionantes, pero sí es muy impresionante cómo puede administrar y pagar las cuentas. Es por eso que se observa en la historia de las religiones, no importa cuál sea, es algo universal, que al principio, cuando un nuevo movimiento espiritual es muy chiquito y casi no hay gastos porque no tienen propiedad, o sea, como por ejemplo los primeros seguidores de Jesús, una bandita de personas que simplemente vagaban, erraban así, trataban de vivir como Jesús, o sea, Jesús mismo. No había iglesias, no había nada, no había gastos. Entonces, en una comunidad muy sencilla y hasta comunal, sin propiedad privada, el hecho de alguien poder administrar bien no cuenta mucho porque no hay nada que administrar. Y la capacidad de conseguir dinero no cuenta mucho porque no hay gastos, porque simplemente viven como mendigos o dependen de Dios y todo eso. Y eso se observa en la historia de muchas religiones, inclusive las más famosas. Pero lo que pasa es un ciclo muy interesante que con tiempo, por su sinceridad, por su pureza a veces, esa pequeña banda de seguidores, de fieles, atraen al público, la comunidad crece y la mayoría de los miembros en cualquier religión no pueden simplemente caminar libremente sin propiedad privada porque tienen familias. Porque tienen familias y tienen niños, esposo, o tienen padres, viejos o abuelos, o simplemente no son tan serios. O sea, sí, creo, pero no tanto como para rechazar el mundo. Entonces, esas personas, eso sucedió, por ejemplo, se ve claramente en el nuevo orden, un nuevo movimiento creado por San Francisco. Que él no quería ropa, no quería iglesia, no quería nada, pero sus seguidores sí, inclusive se dice, los históricos, que San Francisco se murió prematuramente porque por dormir en el invierno, porque no sé si ustedes conocen Italia, Italia no es para nada tropical. Y donde San Francisco predicaba y caminaba, el invierno es invierno mismo. Y él dormía sin ropa y perdió la salud. Entonces sus seguidores insistían, querían, ¿cómo se dice en español? Monasterios. Querían edificios, un techo, un sistema de calefacción. Es muy interesante porque así en la segunda fase sociológica de un nuevo movimiento religioso hay gastos.
y hay un número suficiente de fieles que hay que administrar. Y ahí suben los administradores y los que tienen el talento de producir dinero. Y por eso se desarrolla una jerarquía que no es puramente espiritual. Pero ya que la jerarquía es la jerarquía de una religión o movimiento espiritual, hay la tendencia de los que son los administradores de insistir que sí, que son los líderes espirituales también. Porque en una sociedad espiritual el prestigio pertenece a los puros, a los espirituales, a los que aman a Dios. Entonces un administrador, un líder, el jefe, tiene la tendencia a pensar, bueno, si yo no tengo ese prestigio, si no tengo ese estatus de ser realmente un líder espiritual dentro de una sociedad espiritual, ¿cómo voy a manejar? ¿Cómo voy a administrar? ¿Cómo voy a hacer lo que tengo? Entonces, se crea, es un problema. Y eso no es de una u otra religión. Y por eso, periódicamente hay la necesidad de reformar una sociedad religiosa, de volver a las raíces, como Jesús. Jesús, dentro de la sociedad en que él operaba, él reformó la jerarquía. Él rehizo la jerarquía con valores más espirituales, pero con tiempo sabemos. Entonces, Krishna West es un esfuerzo, es una fase absolutamente esencial en la historia de cualquier movimiento religioso, espiritual, de volver a las raíces, de recordar de que la misericordia es más importante que los rituales ciegos, como el ritual de vestirse de cierta manera. Yo no digo que todos los que se visten con ropa tradicional, sacerdotal, que son ciegos, pero cuando se dice que eso es más importante que salvar almas. Es interesante, el último punto, después podemos invitarlos a ustedes a hacer preguntas y también mandar mucho dinero aquí. Eso es un chiste, eso no fue serio. Pero es interesante que, tal vez yo puedo ser como esos predicadores en la televisión, ¿verdad? Que piden dinero. Bueno, lo voy a pensar. Pero se dice en nuestra cultura que el devoto más avanzado, el alma más avanzada, más pura, más cercana a Dios, se llama Paramahansa, es un término. Y la característica del alma más avanzada, más consciente de Krishna, es muy importante, interesante, digo. Porque ese Paramahansa tiene la visión de que todas las almas, todos los seres vivientes, están con Dios. Y tal vez no lo saben. O sea, por ejemplo, si yo estoy enfermo y, ¿cómo se dice en español? Delirando. Si yo estoy enfermo y no sé que me encuentro en un hospital, o por ejemplo, no por ser delirante, yo no sé que estoy rodeado por mis parientes, mi familia o mis amigos. Yo pienso que estoy en otro lugar, estoy delirante. Pero sin embargo, el hecho es que estoy en el hospital rodeado por mis allegados. Entonces, asimismo, no importa que una persona no sepa o no reconozca que hay un Dios supremo y que ese Dios está en el corazón de cada ser viviente, o de que estamos en un rincón del mundo espiritual que se llama la nube del mundo material. No importa que se sepa, es el hecho. Y por lo tanto, el devoto más avanzado puede ver que todos son devotos de Krishna o de Dios.
Por ejemplo, si tengo un hermano que, como se dice, Dios prohíba, si tengo un hermano que es delirante por fiebre, yo no lo quiero menos, lo quiero más, o sea, no lo quiero menos, no me siento superior, porque yo tengo, gracias a Dios, en este momento tengo salud y mi hermano está enfermo. Eso no quiere decir que soy superior, que soy mejor que mi hermano. Simplemente está enfermo. Entonces, un Paramahansa puede ver que todos son almas puras, pero algunas están enfermas, en el sentido de que han olvidado a Dios. Por lo tanto, en la medida en que uno va avanzando en la conciencia de Krishna, uno ve cada vez menos separación, cada vez menos diferencia entre devotos y no devotos. Pero hay una clase de devotos que se creen muy avanzados y creen que en cuanto uno va avanzando, uno se separa cada vez más del público. Así que una persona que siempre se separa por su ropa, por su comida, por todo, por absolutamente todo. O sea, aprovecha todo tipo imaginable de expresión cultural para asentar, para establecer que somos diferentes. Yo soy un devoto, tú eres un no devoto, o para usar la palabra preferida, un karma. Entonces, esa tendencia ¿cómo se dice? Orgullarse, ¿eso es español? Sí, de sentir orgullo por ser tan diferente de los no devotos. No es la señal, o sea, no es el síntoma del devoto más avanzado, más bien es el síntoma del neófito. El síntoma del neófito, que no entiende que todos somos iguales a los ojos de Dios, de que todos son igualmente almas puras, mismo que un alma ahora se encuentre un poco enferma espiritualmente. Así que Krishna West, siguiendo más o menos toda la ciencia social relevante y prestando atención a la historia de las religiones del mundo y no ignorando esa historia con un concepto más o menos infantil de que todo lo que hacemos es único y nunca sucedió antes, que es una actitud extraordinariamente ingenua de una persona que no conoce la historia. Pero aprovechando la historia del mundo, aprovechando la ciencia social, debemos ajustarnos en lo que sea variable o superficial, ajustarnos, protegiendo siempre los principios básicos para poder llegar al mundo, para poder llegar, para que el mundo se sienta confortable con nosotros y así pueda escucharnos. Eso es Krishna West, en pocas palabras. Y cuando se hace esa pregunta de cuál es el propósito es obvio. En un sentido mismo, si uno no tiene una definición, una respuesta específica o detallada, obviamente se puede decir que el propósito de la vida es de lograr el máximo bienestar posible para nosotros y para los demás. ¿Qué más podría ser el propósito? Entonces se trata de definir cuál es el máximo bienestar posible para un ser viviente, consciente. Y se puede decir que hay tres aspectos de la vida. Por ejemplo, la existencia misma, el conocimiento y la felicidad. Obviamente, cualquier bienestar depende del poder existir y seguir existiendo. Así que lograr la existencia eterna es obviamente un propósito fundamental, inclusive que posibilita cualquier otro tipo de bienestar. Y con tal que uno puede existir siempre,
uno quiere tener conocimiento, porque se puede imaginar una persona, por ejemplo, que existe siempre, pero en un estado perpetuo de estupidez, de ignorancia, de inconsciencia. Entonces la existencia es necesaria, pero vale la pena existir si hay conciencia. Porque si no eres consciente, no sabes si existes o no. Así que el valor de la existencia depende de otro valor, que es el conocimiento. La conciencia. Así que lograr la máxima cantidad y la máxima profundidad de conocimiento es también un propósito. Y finalmente queremos ser felices. Una vida perpetua miserable no es una oferta muy atractiva. Pero eso, y aquí llegamos a una pregunta perenne de la filosofía. Si la verdad es bella y si la belleza es verdad. O sea, porque uno puede por lo menos conceptualmente imaginar un universo en que la verdad última es que es muy fea, y como en Hollywood, ¿verdad? Que hay un ser superior que viene a la Tierra, pero es un tipo de reptilio y no sé qué. O sea, uno puede imaginar, no sé por qué, en Hollywood, en Hollywood ellos tienen muchísimos problemas de todo tipo, y no menos problemas económicos ahora, pero reptiles. Así que ellos se fijaron ciegamente en ese concepto de que cuando vienen extraterrestres, personas de otros planetas, siempre son más o menos como reptiles, que es obviamente una decepción, ¿verdad? Entonces la buena noticia aquí que Dios, el Ser Supremo, no es un reptil. Entonces, o sea, uno quiere existir perpetuamente con conocimiento y felicidad, con la máxima felicidad. Una felicidad que exige primero existencia, pero también exige conocimiento. Porque uno puede tomar una droga y un estado de ignorancia abismal, sentirse feliz. Por eso que lo que queremos decir con felicidad, por ejemplo, cuando se ama una persona y con tiempo descubres cada vez más que ese amor se justifica. Bueno, eso ha sucedido en este mundo por lo menos los últimos 1000 años, por lo menos 7 veces. Bueno, entonces uno está en una relación y con cada día que pasa uno descubre que su amor es justificado, que la persona en todo sentido merece nuestro cariño, nuestro amor, lo merece por sus cualidades. Entonces esa felicidad basada en una comprensión, basada en conocimiento, con los ojos abiertos, es la verdadera felicidad. No un tipo de felicidad ignorante, estúpida, en que uno es casi inconsciente, pero tiene sensaciones agradables. Eso no es felicidad, eso es un estado realmente infernal en última instancia. Así que la existencia, el conocimiento y la felicidad son los propósitos de la vida. Y resulta que hay un ser infinito y supremo, Krishna, que posee existencia eterna, conocimiento infinito y placer infinito, y que nos invita a compartir esa fortuna infinita. Y el proceso de conectarnos, de vincularnos a esa fuente infinita de existencia, placer y conocimiento se llama Bhakti Yoga. Y es el deber de los que conocen la ciencia de también ayudar a los demás. Por ejemplo, si hay una, ¿cómo se dice en español? Epidemia, epidemic. Tengo un diccionario, sí. Epidemia. ¿Cómo se dice? Epidemia. Yo me subestimé a mí mismo. Entonces, si hay
Es mi humildad, ¿verdad? Tengo mucho orgullo de mi humildad. Entonces, por ejemplo, si hay una epidemia y la ciencia descubre una cura, una medicina, es el deber moral del gobierno a distribuir, repartir esa, esa medicina a todos. Entonces, cualquier persona moral, cualquier persona que sea simplemente una buena persona, que descubre la ciencia espiritual que nos puede otorgar existencia eterna, conocimiento y felicidad ilimitados, tenemos un deber moral, el deber moral más profundo de repartir, de distribuir esa gran dádiva. Y eso es Krishna West. Y por ejemplo, si por ejemplo en México, si el gobierno está distribuyendo una medicina porque hay un problema de salud en el país, y si por ejemplo en alguna región de México o en algún lugar remoto las personas ni hablan español, hablan otra lengua indígena, es el deber del gobierno comunicarse con ese pueblo en su propia lengua para salvarlos. O por ejemplo, si tienen ciertos tabús o piensan que o sospechen ciertos tipos de paquetes o colores por algún sistema que tienen, es el deber del gobierno averiguar cómo administrar la medicina de tal manera que el pueblo la acepte y recibe el beneficio. Es un deber moral, serio. Asimismo nosotros, que tenemos la grandísima fortuna de conocer a Krishna, es nuestro deber moral encontrar la manera de facilitar la distribución y aceptación de esta ciencia espiritual. Y eso es Krishna West. Bueno, gracias a todos. Y ahora, si hay un poquito de tiempo, si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto voy a tratar de responder. Pero tienen que acercarse y para que los oiga. Yo. ¿Ah? Personas que amablemente solicitan las preguntas no esenciales. Acá este Ananta, nuestro querido Ananta está cargado, es que le quiere dar un tour aquí para un verdadero kickoff aquí del... Sí, pero es tan oscuro, parece el primer discoteca Krishna West. ¿Ah? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, seguro antes de los invitados... ¿Ah? Sí. Cuando nos explicaba acerca de que Krishna West quiere presentar una ciencia metafísica y de cómo periódicamente los movimientos religiosos, como en el caso de ISKCON, necesitan una reforma, porque los que son más expertos en administrar toman el liderazgo y entonces la ciencia metafísica, la ciencia espiritual puede quedar expulsada por la necesidad del dinero, de las cuentas. ¿Cómo podemos hacer en este nuevo intento de reforma de no repetir esa misma tendencia, ese mismo vicio de
que las personas que son hábiles en administrar y en generar recursos económicos, que haya un control interno de Krishna West para que eso no se repita, que haya un punto medio entre las personas que pueden administrar y generar dinero, pero Sí, sí. la ciencia espiritual. Sí, gracias. Honestamente, ¿pueden apagar el micrófono de nuevo para evitar ese ruido? Sí. Gracias. Lo que nosotros podemos hacer, obviamente, es obrar, trabajar seriamente en el tiempo que tenemos en esta tierra. Porque lo que va a suceder cuando nos vamos, Dios sabe. Pero es importante aprender de la historia. Se dice que aquellos que no estudian la historia son condenados a repetirla. Entonces, tenemos una ventaja en que podemos estudiar lo que funcionó, lo que no funcionó, y en creando o estructurando Krishna West podemos ver dónde están los peligros, las oportunidades. Krishna dice en Bhagavad Gita que inteligencia de bondad, o sea que es el nivel más elevado, es aquella inteligencia que sabe lo que es peligro y lo que no es peligro. Entonces hay personas, hay devotos que piensan que no es un peligro no tener éxito en la misión de Prabhupada. Que cuando observamos, por ejemplo, en los países de primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, Alemania, todos esos países, que el movimiento no está así creciendo. Para ellos eso no es un peligro. El hecho de no conseguir, el hecho de no poder salvar el mundo, no es un problema serio. Pero si uno no usa ropa indiana, eso sí es un problema serio. Es exactamente lo contrario. Ya escribí tantos textos, ensayos, se puede leer. Yo doy así página tras página de citaciones de Prabhupada explicando cómo eso es ridículo. Entonces, en Krishna, yo ahora todavía estoy vivo en este mundo y estoy haciendo mi mejor así para poder corregir un problema. Y dependemos de Krishna, que en el futuro también Él va a inspirar a otras personas. Pero por lo menos ahora, en la vida que tenemos aquí ahora, debemos aprender de la historia, no repetir los mismos errores y poner en el centro de la misión. Es como, por ejemplo, hay tantas caridades, por lo menos en el país, el pobre país en que vivo ahora, que, por ejemplo, por cada $1,000 que colectan, más o menos gastan como tal vez 50 para la caridad y 950 es para el, ¿cómo se llama? En español sería el personal, o sea, ellos mismos. Entonces, tenemos que recordar cuáles son nuestros valores. No se puede jugar con las vidas de otras personas. Y este conocimiento es necesario, es importante, es una ciencia espiritual. Y no se puede jugar con eso y decir que cosas triviales y superficiales son más importantes. Bueno, así es, debemos hacer lo que podemos hacer. Como sabemos, en este mundo cualquier sistema puede ser corrompido, cualquier regla puede ser superada dentro de una sociedad corrupta. Pero nosotros tenemos que hacer lo mejor, poner en lugar así sistemas que son los más seguros posibles y siempre recordarnos unos a otros sobre que la misión es la misión. Si no hay la tendencia de pensar si podemos conseguir mucho dinero y construir eso, gastar eso, entonces
vamos a poder predicar. Pero la misión es la misión. Y debemos concentrarnos en el proceso de ayudar a las personas, de dar a Krishna a las personas y no de perdernos en procesos preliminarios que si podemos hacer 1000 otras cosas que algún día vamos a poder ayudar al pueblo. Acharya, aquí está nuestro querido Anantadev. Entonces, perdón, bueno, Anantadev también, pero Adidev, y obviamente él hizo el mayor esfuerzo para hacer este centro de Krishna West. Entonces le quiere decir algo. Maestro, mi reverencia. Yo me sentí muy aludido por su discurso porque soy de esas personas que son hábiles para administrar y poco avanzado espiritualmente, ¿no? Entonces yo sentí que era un mensaje directo para mí porque inmediatamente usted me pidió hacer algo por Krishna West, yo me di a la tarea de hacer algo práctico, de construir un lugar y de hacerlo rápido, porque esto se construyó en 4 meses, ya está aquí el local, ya estamos situados en uno de los mejores lugares de la Ciudad de México, tenemos todo el equipo necesario, proyector, internet, todo está listo, el lugar es amplio. Entonces, yo lo único que necesito es alguien que haga pareja conmigo para que yo siga buscando dinero y construyendo lugares y que esta persona vea el desarrollo espiritual de Krishna West. Pero yo he estado reflexionando unos días, maestro, también del problema cuando se encierran 5 personas con unas túnicas en un lugar y se sienten muy puros y son poco prácticos y no aceptan más personas porque dicen se va a diluir este conocimiento. Entonces, así como puso usted esa visión, hay otra visión de personas que se encierran y dicen no vamos a permitir que se pierda un átomo de este conocimiento, nunca se lo pasan a otras personas, se van aislando, se van haciendo chiquitos y ellos cada vez tienen miedo y siempre hablan de que se va a perder la pureza. No hables con ese, se pierde la pureza. Este cuate no va a entender este conocimiento, este va a diluir. Entonces, yo siento que el justo medio es lo importante. Ser prácticos, ser misericordiosos, ir de alguna manera en un equilibrio entre lo práctico y lo espiritual, ¿no? No sé, Sí, quiero aclarar, ¿dónde fue? Quédate ahí. Sí. Aquí lo detengo. Sí, puedes apagar el micrófono un momento, después Sí, quiero aclarar que Adidev es un muy buen ejemplo de lo que debemos hacer. Porque en este caso yo te veo como con mucha sinceridad y sin orgullo inapropiado y realmente sirviendo la misión. Entonces, con tal que un devoto esté en buena conciencia, como así te veo a ti, la capacidad de producir, la capacidad de colectar dinero y construir es una gran bendición. O sea, cuando con tal que ese talento, que es valioso, obviamente, con tal que ese talento se combine con una conciencia de Krishna apropiada, y lo que veo en ti, eso es una gran bendición. Así que todos nosotros, y sin duda yo mismo, todos estamos muy agradecidos contigo que has hecho un servicio tan importante, porque lo que queremos en última instancia es la pureza y también los edificios, o sea, para poder invitar a las personas, pero el edificio sin la pureza, como sabemos, simplemente se vuelve una atracción turística, como tantas catedrales, y en Europa, pero al mismo tiempo, cuando hay pureza, los recursos vienen también. Y nuestro éxito depende de la capacidad, no de rechazar el talento, la inteligencia, la capacidad de personas con talento, inteligencia y capacidad, sino de mantener una relación consciente de Krishna.
de esos talentos. Así que, sin duda, todos estamos muy agradecidos que has podido hacer algo tan importante, tan valioso, y que has podido hacerlo realmente en conciencia de Krishna. Muchas gracias, maestro, te lo agradezco, me motiva usted mucho. Yo he estado reuniéndome aquí muchas veces ya en nuestra sede con nuestro equipo. Quiero comunicarle que hay un gran equipo aquí en el Distrito Federal, o sea, ahorita ya unas 15 personas reuniéndonos casi cada semana. Creo que con este equipo vamos a darle unos resultados increíbles al cabo de tiempo, porque es un equipo maravilloso el que está trabajando en el Distrito Federal. Hay gente joven, gente madura, pero yo he trabajado con ellos muy cercanamente y estoy sorprendido de las capacidades que hay en este equipo del Distrito Federal. Estoy muy emocionado. Gracias por las maravillosas noticias. Le agradezco mucho a Ipaku, que es nuestro director nacional, porque él me dio la confianza y si Ipaku no me hubiera dado la confianza, yo seguiría a poder hacer nada, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a Ipaku. Sí, Ixhuacu es, lo aprecio mucho. Gracias, doctor. Gracias, maestro, y pues todos le agradecemos tus palabras y tu asociación. Muchas gracias. Bendice usted el texto. Aquí está Sri Kaviraj Maharshi. Ah, el Kaviraj. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Bueno, aceptamos tarjeta en el PayPal, no hay problema. Mis reverencias. Hey, Maharshi. Un placer escucharlo y verlo y estar con usted. Respecto a lo que usted comentó, hay algunos elementos que, aunque son físicos, sí se consideran sagrados. Y hay una realidad del mundo que también podemos ser influenciados por esa realidad para ser atraídos a cosas que realmente no tienen que ver con nuestro bienestar espiritual. Sí. En el nombre de la virtud y los buenos modales y la felicidad. También podemos perder el camino de la humildad, de la austeridad y de cosas espirituales importantes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos saber lo que procede y no procede en este mundo tan complejo? Vemos que hay Sí. malos, cosas malas y a veces no sabemos. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Y después te hago la consulta, ¿verdad? Quiero saber que Maharshi es un asociado mío de mucho tiempo. Y ha siempre sido muy fiel y sí, un placer en mi vida. Entonces, Krishna en Bhagavad Gita, Krishna da un criterio cultural. O sea, si por un lado decimos que no es necesario el chauvinismo indiano en las cosas externas, por otro lado no es anarquía cultural. Krishna da un criterio, pero el criterio no es étnico, es cualitativo. Porque Krishna nos dice que debemos vivir en bondad. Hay las tres cualidades primarias de ese mundo: bondad, pasión e ignorancia. Y Krishna dice, por ejemplo, ¿cuál sería comida védica? Si puede usar ese término un poco, bueno. ¿Cuál sería comida védica? Sería comida en bondad ofrecida a Krishna. Y cuando Krishna describe el mejor tipo de comida, él no habla de burritos o tamales o
ni de chutney o chapatis o veggie burgers. Cuando lo que Krishna habla es que bondad, él dice que promueve la salud, que extiende la duración de vida. Y en todas partes del mundo, con todas las tradiciones, digamos, culinarias del mundo, hay ciertas comidas que cumplen ese criterio, ¿verdad? Y eso es lo que Prabhupada dijo, porque Allen Ginsberg, el poeta americano que era muy famoso, y él hablaba con Prabhupada y no se quejaba, pero él decía que Prabhupada, yo no veo cómo su movimiento puede crecer si todo el mundo tiene que comer comida indiana. Y Prabhupada dijo que no, yo nunca dije eso. Prabhupada dijo que, por ejemplo, tú comes frutas, sí, frutas son indianas, frutas son frutas, vegetales son vegetales. Y Prabhupada dijo que lo que no comemos es carne, por motivos muy lógicos. Pero entonces Prabhupada insistía que no se trata de imponer una cultura regional de la India, sino de promover una cultura de bondad, de virtud, por ejemplo, comida que promueve la salud y aumenta la duración de vida. Y la palabra duración de vida en sánscrito es ayur, como Ayurveda. Conocimiento de cómo aumentar la duración de vida. Y lo mismo con ropa que es decente, que, por ejemplo, se puede usar ropa indiana de una forma erótica o en una forma casta. También tengo que decir que Maharshi tiene un buen gusto así en su ropa, pero es así, ropa occidental, hay ropa que es muy decente, que es limpia, que es apropiada en una circunstancia X, y ropa que no lo es. Así que decir que debemos vivir en bondad, ropa, comida, todo en bondad, decente y todo eso, y ofrecer eso a Krishna, en el acto de ofrecérselo a Krishna se vuelve Shuddha Sattva, bondad purificada, la plataforma espiritual. Eso es ciencia, una vida virtuosa, una vida de bondad ofrecida a Dios, es una ciencia espiritual. Exigir que todo el mundo se vuelva indiano no tiene nada que ver con ciencia, es simplemente un no sé qué. Pero es así que si uno dice, bueno, si no voy a usar, por ejemplo, un dhoti, un hombre. Sí, pero uno tiene que vestirse en forma decente, en forma apropiada, limpia. Yo aprendí, por ejemplo, el hecho de que cuando uno va a una casa de Dios, uno tiene que vestirse en forma respetuosa, uno debe bañarse, uno debe vestirse en forma respetuosa y decente. Yo no aprendí eso de Prabhupada, aprendí de mi madre. Eso es cultura. Cuando se va a una casa de Dios, no importa cuál religión, no importa que sea católica o ¿cómo se llama? Judía o budista o, bueno, Dios en ciertos grupos budistas. O, por ejemplo, o hinduismo. Cuando se va a la casa de Dios, se muestra respeto, se muestra que uno entiende que estoy en un lugar sagrado. Se dice, por ejemplo, una historia emocionante del Viejo Testamento, que cuando Dios quería que, ¿cómo ustedes dicen en español? Moisés. Cuando Dios quería que Moisés volviera a Egipto para rescatar a su pueblo. Y Moisés dijo que gracias, pero no gracias. Porque era una misión suicida.
Era una misión suicida, volver a Egipto. Entonces, para mostrársele a Moisés, Dios apareció, una epifanía. Y de repente Moisés vio un arbusto que estaba, ¿cómo se dice? Encendido, pero no se quemaba. Y él se aproximó porque era algo milagroso. Y cuando Moisés se aproximó, la voz de Dios dijo que, ¿cómo se llama en español? Quítate tus zapatos porque estás en tierra sagrada. Así que, por ejemplo, la costumbre de quitarse los zapatos, de prestar reverencias. En el Viejo Testamento, la gente presta reverencia tocando la cabeza al suelo. Es una forma antigua, es una forma universal de mostrar el máximo de respeto con todo el cuerpo, no solo con palabras, con todo el cuerpo se muestra respeto. Así que hay una filosofía atrás. Pero eso es nuestro mensaje, de llevar una vida de bondad, de virtud y de ofrecer esa vida a Dios. Eso es la ciencia. Todo eso de culturas regionales y todo eso está lejos de una ciencia. ¿Entiendes? Sí, Srila Charadev, muchísimas gracias, muy claro. Le agradezco mucho y también le externo mi aprecio y mi agradecimiento a Deva Prabhu, todo el equipo de trabajo que está haciendo este esfuerzo para predicar la conciencia de Krishna, y también al queridísimo Isvaku, que se preocupa tanto por expandir el programa de Krishna West en México. Y sobre todo, pues a usted muchísimas gracias por todas sus bondades. Gracias a ti. Quiero decir a todo el mundo, inclusive hay devotos escuchando en otros países, que Maharshi era uno de los primeros devotos realmente heroicos en ISKCON de México y que salía siempre, y él ha dado conciencia de Krishna, conocimiento a muchos y muchos millares de personas. Y también defendía a los devotos en varias ocasiones. Entonces, es uno de los pilares de la misión de Prabhupada en México. También Ixhuaku, que se ha dedicado tan sinceramente, realmente está dando su vida a esa misión. Y México es muy afortunado. La gran fortuna de México es la presencia en México de grandes almas, de Krishna enviado a ese país, almas muy sinceras y almas sinceras y sabias y almas dispuestas a realmente dedicar su vida al bienestar del mundo y a la gloria de Dios. Y eso es la gloria de México. Así que adelante, ¿verdad? Gracias, Srila Charadev. Con sus bendiciones haremos algo bonito para usted y para Srila Prabhupada. Negocio. Muchísimas gracias, Charadev. Gracias por sus palabras. Personalmente yo me siento muy digno, pero bueno, siempre se pueden pensar dos veces las cosas. Sí, entonces voy a salir ahora con mi Hummer. Sí, con su Hummer. Es un chiste privado entre nosotros. Nada más la última cosa, Adideva preparó un banquete vegetariano que obviamente se lo vamos a vegetariano vegano, que obviamente se lo vamos a ofrecer. Pero a mí Krishna me reveló que Srila Rupa Goswami ya preveía que entre los integrantes de Krishna West iba a haber muchos veganos. Jiva vegan, Udarapasta vegan.
Sí, yo venía, o sea que ya estaba predicho por si la Rupa Goswami, que iba a haber muchos veganos. Sí, otro milagro. Chévere, muchísimas gracias, como siempre, de veras, me quito el sombrero, como siempre. Bueno, Muchísimas quiero agradecer a todos los que están ahí presentes por dedicar algo de su tiempo valioso a este programa. Lo apreciamos mucho y hasta luego.